Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, en la primera carta de Pablo a los Corintios. No va a ser el pasaje central en esta mañana, pero sí vamos a iniciar desde allí. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí Pablo quiere llamar la atención a la iglesia en Corinto para corregir conductas que ellos estaban teniendo. Pero el versículo 10 justamente dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí Pablo está hablando específicamente de una situación en la cual hoy nos vamos a estar deteniendo y meditando, y es en el libro de Números, capítulo 16. El apóstol Pablo no tenía muy buena relación con la iglesia en Corinto, se llevaban muy mal. Había una actitud de ellos para con el liderazgo de Pablo, y Pablo quería corregir eso. Y Pablo les lleva justamente al Antiguo Testamento y les hace mención sobre este acontecimiento. Y para meternos un poco en contexto de lo que vamos a leer hoy, el libro de Números, en el libro de Números justamente relata todo lo sucedido 2 años después de la salida de Egipto, 2 años después de la salida de Egipto, y los últimos años, digamos, casi el libro de Números habla de todo el tiempo del pueblo de Israel en el desierto. Podemos decir que cubren 38 a 39 años, todo el relato del libro de Números. Si uno quiere tener más o menos un panorama de todo este libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25, se va a tratar de la primera generación, toda aquella generación rebelde que se vio privada de entrar a la tierra prometida, y a partir del capítulo 26 hasta el capítulo 36, ahí la historia va a comenzar a hablar acerca de la segunda generación, aquella generación nueva. ¿Se acuerdan cuando consideramos en el libro de Deuteronomio acerca de los 10 mandamientos? A esa nueva generación, Todo el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 1 al capítulo 10, el tema va a ser la obediencia. En el capítulo 11 hasta el capítulo 25 va a ser la desobediencia. Y en el capítulo 26 hasta terminar el libro va a ser la renovación de esa obediencia. Y justamente es interesante ver que los primeros 10 capítulos cubren 2 años. Desde el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 25 serían 38 años. Y el capítulo 26 hasta el final serían unos meses. Todo lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Todo el libro de Deuteronomio. Los temas a tratar dentro del libro de Números es la rebeldía humana, la ira de Dios, pero así también, como cantábamos hoy, la misericordia y la gracia de Dios. Esos son los 3 temas encontrados en este libro. Pero el tema central justamente que quiere comunicar, en este caso Moisés, al pueblo de Israel, al escribir este libro, es que toda desobediencia trae disciplina. Toda desobediencia trae
trae disciplina. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este capítulo 16. Y lo que Pablo justamente quería tratar con los hermanos en Corinto en ese punto era la rebeldía. La rebeldía. Por eso Pablo los lleva justamente a este libro, a este relato, no específicamente, sino a lo sucedido en este libro. Y lo que hoy vamos a estar viendo es la anatomía de un corazón rebelde. ¿Cómo es un corazón rebelde? Y justamente aquí vamos a ver a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel. En particular, la historia de Coré, donde el apóstol Pablo se basa para traer justamente esta enseñanza a los corintios, historia dentro de la cual la murmuración es evidenciada como producto de la rebelión que había en el corazón de ellos, un corazón caído por el pecado, marcando justamente la integridad caída del ser humano. Todo podemos ver que se hace evidente justamente en estos hombres. Hombres que estaban rechazando la autoridad, estaban rechazando la voluntad de Dios para su pueblo. Y justamente pensando en lo que nuestro hermano Humberto habló la semana pasada, en el versículo 11 de la carta de Judas también hace mención a este sucedido. En el versículo 11 de Judas dice: ay de ellos, hablando de los falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Digamos que los falsos maestros que nos habló nuestro hermano Humberto la semana pasada, justamente es el corazón de lo que nos va a manifestar el capítulo 16 de este libro de Números. Describe cómo serán estos hombres. Es Judas quien nos da justamente los detalles con respecto al carácter de estos hombres que permanecen, ¿dónde? Dentro del pueblo. Porque aquí dentro de ese pueblo que estaba en el desierto, porque en este relato de Números 16 no sabemos específicamente en qué parte se encuentran, pero están en pleno desierto y allí se revela el corazón de ellos. Y aquí Judas justamente habla que estos falsos maestros se levantarán de donde están, la iglesia, aparentando piedad, porque vamos a ver justamente aquí en el capítulo 16 lo que ellos aparentaban. Veremos también en esta ocasión que Coré llevó a su pueblo al pecado de rebelión. Y asimismo observaremos cómo todos los que le siguieron allí estuvieron condenados por Dios y murieron en el desierto. La historia justamente nos cuenta que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y al paso del mar Dios había recibido la ley, ¿se acuerdan? Y los llamó a obediencia. Y también Dios había determinado que solamente Aarón y su descendencia, así como la tribu de Leví, habían sido elegidos ellos para ministrar y servir al pueblo de Israel. A partir de ahí, toda la familia de Aarón, ocupándose así de todo el servicio en el tabernáculo y la administración del pueblo. La historia que tantas veces hemos visto en todos los ámbitos justamente de la sociedad no tardó en repetirse. Lo que vamos a ver en este relato es lo que constantemente se ve en la sociedad actual. Rebelión, rebeldía, rebelión, rebeldía, en todos los aspectos. En los colegios, en el trabajo, en la casa misma, en todos lados. Por eso, en primer lugar, lo que vamos a estar viendo en esta mañana, y vamos a tratar de leer y cubrir todo este capítulo 16, por eso no nos leemos de una, en la medida que vamos desarrollando lo vamos a ir leyendo, y vamos a estar viendo justamente la anatomía de un corazón rebelde. Cómo se desarrolla todo esto en el capítulo 16. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y como hemos visto justamente en las Sagradas Escrituras, las personas rebeldes no andan solas. Las personas rebeldes no andan solas. No hay llanero solitario en la rebeldía. Los rebeldes van a buscar otros que quieran rebelarse. Y justamente aquí, en primer lugar, vamos a considerar la oposición. La oposición. Y los rebeldes no andan solos. No andan solos. Aquí vamos a leer y dice el versículo 1 al 3, Coré, hijo de
Izar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datam, y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, contra Moisés y Aarón. Aquí tenemos el ejemplo, vemos a Coré, hijo de Izar, y por otro lado vemos a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, y también uno llamado On. Vemos allí justamente un grupo de personas, Y aquí justamente podemos ver que los rebeldes buscan oponerse a la autoridad. Coré no dijo voy a encarar solo esto. Fue y buscó con otros que se estaban rebelando. En realidad eran dos grupos. Un grupo que no aceptaba justamente el liderazgo de Aarón y los sacerdotes. No aceptaban. Coré también no estaba de acuerdo con esto, entonces se unen y empiezan a involucrar a otros 250 personas, príncipes de renombre dentro del pueblo. Así que era 2,5 legiones de personas en protesta del liderazgo de Moisés y Aarón y todo el sistema sacerdotal. Y aquí estos rebeldes buscan justamente oponerse a la autoridad. Y como vemos en el versículo 2, el enfoque de sus actos fueron los líderes de la congregación, de ese grupo. Y dice que ellos se juntaron contra Moisés y Aarón. Y esto aún hoy es tan lamentable que ocurre en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Pablo justamente habla de eso en Romanos cuando dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios. Parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, dice Pablo, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismo. Digamos, está en nuestra naturaleza ser rebeldes. Y en este caso los rebeldes buscan apoyo, no en cualquiera. No buscan el apoyo en cualquiera, no en ingenuos. Ellos buscan influenciar en otros que tienen poder. En otros que tienen poder. Justamente vemos aquí que los rebeldes no se quedan justamente en los estratos bajos, ahí, en los ingenuos o en la gente. No. Aquí van y buscan gente con alta estima, personas de renombre, con una posición. ¿Para qué? Para oponerse al liderazgo de Moisés y Aarón. Y se levantaron contra ellos dos. Contra ellos dos. Por lo tanto, estos versículos nos presentan aquí la oposición. La oposición. Pero esta oposición es simplemente el fruto de este gran árbol. En realidad, si tenemos que ver toda esta historia, sería la última parte. Lo que ahora en adelante todo el relato va a mostrar lo que hay en la raíz que produce esa oposición. Y el versículo 3 dice, hasta el 8, se juntaron Moisés y Aarón y les dijeron, ¿qué les dijeron? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí justamente en segundo lugar, considerando la anatomía de un corazón rebelde, se puede ver la soberbia. La soberbia. Porque una de las características del soberbio justamente es menosprecia la autoridad. Menosprecia la autoridad. Es muy característico del rebelde justamente menospreciar la autoridad y quitar de sí la honra para con aquellos que tienen que honrar. Vemos como el texto justamente lo atestigua y recoge justamente las irreverentes palabras de estas personas cuando dice, basta ya de vosotros. Nos cansamos de ustedes. Eso fue lo que ellos manifestaron a Aarón y a Moisés. Basta ya de ustedes, no queremos saber más nada de ustedes. Se terminó acá. Bueno, el soberbio no solamente rechaza, sino que cuestiona la autoridad. En su soberbia y reverencia, justamente el rebelde aquí siempre cuestiona la autoridad.
Fíjense cómo dice allí el pasaje, en el versículo 3. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y esta pregunta es tonta, es como decirle al pueblo, ¿qué parte de la película te perdiste? Llegaron tarde estos 250 a la función. ¿Dónde estaban ustedes? Dice, ¿quiénes son ustedes? Decían estas personas, estos 250, ¿quiénes son ustedes, a Moisés y a Aarón, para que ustedes nos estén liderando? Gracioso, ¿no? Gracioso. Porque todos ellos estaban presentes cuando el mar se abrió. Todos ellos estaban cuando esa persona, Moisés, se iba ante Faraón y lo confrontaba. Todos a él iban y acá decían, ¿quiénes son ustedes? Gracioso. El soberbio cree que todos son como él. Él cree que si él es ladrón, todos son ladrones. Si él es mentiroso, todos son mentirosos. Y justamente este era el problema de estas personas. Se habían olvidado que ellos fueron puestos por Dios. El soberbio se vence y hay que entender que lo único que vence y confronta a un soberbio es la humildad. Fíjense allí en el versículo 4, ¿qué hace Moisés? Cuando oyó Moisés justamente esto, dice que él se postró su rostro sobre tierra, se inclinó y habló a Coré y fue firme. Y no solamente a Coré, sino Moisés inclinado en tierra, probablemente desde ahí él habla a los 250 y él les dice justamente y los confronta. Pero sí, la verdad, hermanos, que el humilde siempre va a acudir a Dios. Lo que él buscó al inclinarse en tierra no fue apaciguar. Lo que él hizo fue buscar a Dios. El humilde busca a Dios ante el ataque del soberbio. Y Moisés se inclinó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es necesario la oposición, es necesario la persecución. Para eso estamos en este mundo. Porque la única manera en que Dios se glorifique es que su pueblo sea perseguido y que su pueblo confíe en aquel que tiene el control de todo en medio de la persecución. Por eso Moisés, ante esta situación, él se inclinó, porque él reconoció que Dios es soberano, Dios es Señor, a pesar de que 250 monos grandes parados delante de él le estén llevando la contra. Y dentro de esta anatomía, dentro de esta raíz que va a producir esa oposición, hay soberbia de parte de estos hombres. Pero no solamente soberbia, fíjense también, en tercer lugar, insatisfacción. Insatisfacción. El rebelde siempre está insatisfecho. Siempre está insatisfecho. Es triste ver la vida justamente de una persona que deja que la rebeldía haga justamente raíces en su corazón. Es penoso porque esa persona, en su insatisfacción, deja crecer raíces en su vida. Raíces. ¿Qué tipo de raíces? Bueno, la famosa y tan conocida raíz de amargura. Una persona soberbia, sin lugar a dudas, es alguien con amargura, frustrada en la vida. Se hace daño a sí mismo, por supuesto. Y Moisés justamente declaró la verdad del corazón de estos hombres rebeldes. Su realidad era que ellos menospreciaban el cargo que Dios mismo le había dado y deseaban el cargo que Dios le dio a Aarón y a Moisés. ¿Por qué razón? Porque ellos se sentían superiores. Ellos se sentían superiores. Y probablemente más aptos para esa función.
En los versículos 9 al 11 dice: ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? El rebelde no considera justamente el privilegio de ser usado en la obra. No lo considera. El rebelde es exigente, siempre quiere que le hace un favor a Dios, no a la iglesia. A Dios le está haciendo un favor. Y con estar en el servicio no ve el servicio como un privilegio dado justamente por Dios en gracia para con los hombres que son indignos, que somos indignos. El rebelde siempre está descontento en el lugar de Dios, en ese lugar que Dios le asignó. Siempre está insatisfecho, está descontento con eso. Siempre está diciendo que para él no hay oportunidad cuando en lo que Dios le ha dado, él no está satisfecho. Por lo tanto, el rebelde lleva su corazón a otro punto, a otro nivel, a la codicia, porque está insatisfecho y busca algo. El libro de Proverbios, justamente en el capítulo 1, si me acompañan, Proverbios capítulo 1, versículo 16 al 19, dice: porque sus pies corren hacia el mal, sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de todo ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienen lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Por lo tanto, la codicia, la soberbia en la vida de estos hombres va marcando justamente el corazón, la raíz del problema de esta oposición. Hay insatisfacción, hay soberbia, pero ahora justamente va a hablar de una ambición, Ahí en el versículo 10, fíjense, por favor, dice la segunda parte: ¿procuráis también el sacerdocio? El rebelde se rebela porque justamente ambiciona, quiere algo. ¿Qué quiere? En este caso, el sacerdocio. Coré y sus amigos eran unos ambiciosos, como todo hombre lo es, como todos nosotros. Por naturaleza somos ambiciosos, no nos conformamos con lo que tenemos, sino que deseamos justamente lo que tiene el otro. Así que lo que hace ver Moisés cuando les dice: ¿procuráis también el sacerdocio? Por lo tanto, le dice: tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Por eso, la ambición es la raíz de toda rebeldía. Es la ambición. Rebeldía. Y uno dice: ¿están así? Sí, es así. Porque aún los hijos son rebeldes. Porque quieren lograr y poder hacer lo que ellos quieren. Pero para eso tengo que tener la autoridad y el lugar que papá o mamá ocupan en casa. Por eso son rebeldes. Porque ambicionan ese lugar para poder hacer lo que quieren. Por lo tanto, el rebelde se opone a la autoridad porque la menosprecia y se siente superior a ella, entendiendo que ese lugar debe ser ocupado por él. Ese fue el problema de estos hombres, específicamente de Coré y estas 4 personas que movilizaron a estos 250 príncipes. Ellos se creían merecedores de la posición de autoridad. Por lo tanto, el rebelde procura obtener una posición de prestigio. Eso es lo que querían estos hombres, una posición de prestigio. Porque no respetan a la autoridad y por lo tanto en todo tiempo es querer estar en ese lugar. Y es a sus ojos justamente un excelente crítico de sus superiores. Siempre tienen en su mente una mejor manera de hacer las cosas. Dice: ¿procuráis también el sacerdocio ustedes? ¿También procuran eso? ¿También quieren eso?
Bueno, el rebelde no entiende que su ambición lucha contra la autoridad. Y al luchar contra la autoridad, lucha contra Dios. Por eso, si hablamos nuevamente a los hijos, tenemos que saber que los padres son representantes de Dios en el hogar. Y esto no es una cuestión solamente de judíos, es para todos nosotros que somos creyentes, más en una familia cristiana. Los hijos, los padres, perdón, son representantes de Dios en el hogar. Y si los hijos son rebeldes a los padres, no solamente está siendo rebelde para con el padre, está siendo rebelde para con Dios directamente. Para con Dios. El que ambiciona justamente estar en el lugar de su autoridad no lucha con sus superiores, lucha justamente contra Dios mismo. Y así lo hizo saber Moisés a Coré. Por tanto, dice él, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová. Contra Jehová. En quinto lugar, podemos ver en esta anatomía que también lo que hay en el fondo, en la raíz, no es solamente insatisfacción, sino también hay desobediencia. Desobediencia. Porque el rebelde no oye a la voz de la autoridad. No oye. El orgullo justamente es uno de los mayores pecados del rebelde y este orgullo lo lleva a desobedecer. Lo lleva a desobedecer. El orgullo no nos deja confesar el pecado. El orgullo nos hace ver víctimas. Y eso nos priva de tener la bendición de Dios. El rebelde hace caso omiso a la voz de su autoridad y a la voz de Dios, trayendo para sí juicio de parte de Dios. Y así vemos justamente en este pasaje cuando dice allí, y envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, en el versículo 12, ellos respondieron, no iremos. Así. Moisés le manda a llamar, vengan, no vamos a ir. No vamos a ir. ¿Por qué? Porque el rebelde desobedece siempre retando a la autoridad. Retando a la autoridad. El rebelde desobedece y reta a la autoridad cuando éste la reclama. Ellos lo que querían era eso. Y hasta que no tengamos eso, no. Nene caprichoso, ¿no? Su actitud es tan simple como esta y ya no hay honor para el que la amonesta. Ya deshonraron al líder, deshonraron a las personas que Dios puso. No nos importa absolutamente nada. El rebelde siempre va a justificar su desobediencia. Siempre va a justificar. Fíjense, en esta porción vemos cómo el rebelde justifica siempre su desobediencia a la autoridad. Y la altanería justamente siempre frente a la autoridad. Fíjense allí en el versículo 13, dice, es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré sobre nosotros imperiosamente. Le estaban echando la culpa a él. Vos nos trajiste acá. Estaban justificando su pecado. Estaban justificando su pecado. ¿Por qué eso hace el rebelde? El rebelde justifica su falta por los demás, no por lo que hace. Y aquí le estaban echando la culpa a Moisés y a Aarón. El rebelde siempre va a justificar. Siempre le va a echar la culpa de su fracaso y su inconformidad a alguien. A alguien. Y en la generalidad de los casos se le echará la autoridad impuesta por Dios en su vida. Vos tenés la culpa. Vos tomás estas decisiones. Vos haces esto. Vos haces aquello. A veces los hijos con los padres, vos tenés la culpa, vos sos así. Y puede ser que sea así. Por eso no le quita la autoridad de ser padre. Y en toda esta, en esa cosa, esa raíz de este árbol que da el fruto de la oposición, ya la raíz está enredando todo. Porque hay insatisfacción, hay rebeldía, desobediencia. Pero allá la desobediencia se convierte, fíjense, en calumnia. En sexto lugar, calumnia, mentiras. Versículo, porque justamente el arma del rebelde es la calumnia. Es la mentira.
El rebelde siempre acusará a su autoridad para que con esto minimice y haga caer frente a su congregación. Quiere minimizar la autoridad. ¿Ante quién está dirigiendo? En este caso, los de Coré, en relación a Moisés y Aarón. Querían minimizar la autoridad. Este va a buscar justamente la manera de hacer que la verdad sea mentira y que la mentira sea verdad. El texto justamente nos enseña el pensamiento, por supuesto perverso y mal agradecido de Coré, y la capacidad justamente que tuvo de ensuciar el testimonio de Moisés. ¿Se acuerdan qué decía de Moisés en el capítulo 12 de Números? Fíjense en capítulo 12 de Números, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y acá vemos, ¿qué dicen estos hombres? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña, sacarás los ojos de estos hombres. Era costumbre justamente que el rey malvado, opresor de aquel entonces, a sus cautivos les arrancasen los ojos. Y ellos están diciendo, no vas a arrancar los ojos, vos te querés enseñorear sobre nosotros, vos querés estar sobre nosotros. Por eso dice, no vas a quitar los ojos, porque vos querés ser Señor sobre nosotros. Cuando vemos que Moisés era considerado el hombre más manso sobre la tierra. Ellos estaban mintiendo contra su persona. La calumnia lleva justamente a dañar la imagen del verdadero líder. Y eso es lo que estaba pasando acá. En pocas palabras, justamente ellos dijeron, mirá Moisés, tú nunca has hecho nada por nosotros. Eso es lo que estaba diciendo. Tú nunca hiciste nada por nosotros. Nosotros sin ti podemos subsistir perfectamente. ¿Qué es lo que te crees? ¿Y se acuerdan cuando Moisés bajaba con las tablas y los muchachos haciendo la gran fiesta? ¿Dios qué iba a hacer? Ya está, se terminó acá. ¿Y quién intercedió por ellos? Moisés. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Mintiendo. Y esto es tremendamente doloroso e indignante para un líder. El siervo de Dios no, porque los siervos de Dios esperamos, y es verdad, siempre se espera honra de parte de Dios y de los hombres sobre todo. Porque el rebelde procurará llevar con sus mentiras a todo el grupo. Lo que Coré y estos 4 hombres quisieron es llevar a 250 personas y luego llevar a todo el pueblo a esta gran mentira, y ese era su objetivo. Por lo tanto, Coré utiliza evidencias falsas, y quiere poner en el corazón de Moisés algo dañino para su rebaño. Vos te querés enseñorear sobre nosotros. Eso es lo que ellos querían poner en la mente de todos aquellos que estaban escuchando esa conversación. Una mentira. Y esta calumnia, esta mentira quiere llevar a en séptimo lugar, la división. Crear una división allí. El rebelde justamente lo que desea es lograr que en este caso allí el pueblo le siga a Coré con estas mentiras, y el rebelde siempre procurará dividir al pueblo, a poner a elegir entre ellos o la autoridad. Coré pretendía esto y lo vemos cuando dice allí en el versículo 15 al 18. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda. Ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego,
y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. El rebelde va planeando justamente cada paso de la misma. Como vemos acá en el pasaje, el rebelde siempre está preparado. El argumento que él cree que le dará la victoria. Siempre estará a la casa de los ingenuos de la congregación justamente para llevarlos hacia adelante. Y allí vemos en el versículo 19 cuando dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Ya él sabía lo que iba a pasar. Él ya tenía toda una estrategia. Los juntó a la puerta del tabernáculo de reunión. Coré estaba justamente con todo listo para dar justamente el último, como se dice, zarpazo a la autoridad de Moisés y de Aarón. Porque el rebelde tratará de obtener el favor de todos, buscando también el favor de Dios. Va a tratar de espiritualizar la cuestión. Va a tratar de espiritualizarla. El siervo de Dios debe siempre cuidar a toda costa la congregación, aun aquellos que hayan sido parte de la rebeldía por engaño. Y aquí en estos textos citados a continuación vemos la misericordia de Moisés y Aarón para con su pueblo. Versículo 20 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ahí está el hombre que le quería arrancar el ojo a todos, ¿no? Si él realmente quería tomar justicia por mano propia, Señor, son todos tuyos. Acá están, serviditos. Dice, pará, Señor, ¿vas a aniquilar a todos estos por uno solo? ¿Por uno solo? Bueno, ahora, a partir del versículo 23 en adelante, vemos la defensa de Dios. La defensa de Dios. No vamos a leer todos los pasajes allí, nos va a llevar toda la mañana, pero vemos que Dios está ahí con sus líderes, con aquellos que Dios puso. Porque uno tiene que saber que cuando los rebeldes afloran la congregación solo tenemos que acudir a Dios. Nehemías 4:20 justamente decía, Dios peleará por nosotros. ¿Se acuerda cuando Sanbalat y Tobías se habían levantado contra el trabajo de Nehemías y todo el pueblo? Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Y Moisés estaba seguro de eso, porque vio la mano de Dios. Hoy lo cantábamos, lo leíamos en el Salmo 136, la misericordia de Dios para con su pueblo. Dios estaba con ellos. Por lo tanto, el verdadero líder nunca debe defenderse para mostrar que es inocente frente a las acusaciones de los rebeldes. Porque Dios es el que pelea. Pero hay una advertencia de parte de Dios. También hay una advertencia. Desde el versículo 36 al 40, cuando Dios hace una cosa, requiere que no la olvidemos. Va a haber una advertencia acá al Señor. Lamentable es que el hombre es un ser sumamente olvidadizo. Por eso constantemente, acordados de los días pasados, dice Hebreos, porque somos olvidadizos. Pero Dios no quiere justamente que seamos así. Por esto cada vez que leemos la palabra vemos que se nos exhorta a no olvidar las cosas, a tenerlas siempre presente, y el juicio. Justamente por eso Pablo en 1 Corintios dice, esto fue un ejemplo de lo que pasa. Fue un ejemplo. Y aquí vemos que Dios llama de inmediato a Moisés y le declaró que tomara todos los incensarios de los que habían pecado y que se hicieran planchas para cubrir el altar. Y esto sería señal para los hijos de Israel de no olvidar lo sucedido. Porque Dios quería algo, que nunca más se usurpara la autoridad de las personas que Dios colocaba para que guíen. Que cada vez que veían eso, nunca más pase. Porque esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. El versículo 39 y 40 justamente nos enseña el deseo de Dios cuando dice, fíjense allí en el versículo 39,
Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y le batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la ascendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré, como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ellos fueron muertos por eso, para que ya no haya más nadie que se levante en contra de la autoridad. Pero el versículo 41, si ustedes leen, dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Digamos, había pecado oculto, porque los 250 ya no estaban. ¿Y quiénes son estos? Había un resentimiento. Ya estaba metido adentro del corazón de ellos el pecado. Tenía que pasar esto para que salga más pecado. Por eso es necesario muchas veces que dentro de la congregación siempre el pecado tiene que ser disciplinado, tiene que salir a la luz, porque muchas veces eso saca a luz otras cosas. Saca a luz otras cosas. ¿Por qué? Porque para eso es la disciplina, para producir temor y reverencia a la gloria de Dios en su iglesia, su santidad sobre todo. Y hay un resentimiento porque la rebeldía persiste, porque ese árbol, solamente lo que pasó ahora, se sacó la fruta. El árbol sigue. No, al árbol hay que quitarlo. Y para quitar el árbol hay que sacar la raíz, porque ya ese árbol está podrido. Está podrido este árbol. Y el tema es que, como decía el pastor Miguel Núñez en una predicación, nosotros los latinos somos muy románticos. Somos muy enamoradizos con los hermanos. Pero Dios ama, dice, y al que ama, castiga. Y el amor de Dios es algo serio, tiene que ver, como habíamos hablado sobre la disciplina de los hijos, que la disciplina está sostenida bajo la teología de la santidad de Dios y el amor de Dios. Y cuando hay disciplina está sostenida la santidad de Dios en esto. Y justamente muchas veces los siervos de Dios queremos ser más misericordiosos que Dios. La iglesia quiere ser más misericordiosa que Dios. Pero el tema es que si no se corrige, no se confronta, la raíz sigue creciendo, se sigue enredando. Y el tema es que cuando se enreda, hay que sacar el árbol. Y a eso no tenemos que llegar. La parte del pueblo que seguía a Coré y a los suyos permanecía todavía envenenado su corazón. Ellos ya habían tirado su venenito. La rebeldía hace manifiesta justamente y ciega a los rebeldes. Los engañados y confundidos no podían entender que Dios era el que había mandado juicio a los de Coré. Por esto le echaban la culpa a Moisés y Aarón. Ellos todavía no habían entendido que Dios había reivindicado la autoridad de estos hombres, de estos siervos. El rebelde no alcanza a comprender que su pecado es el que lo lleva a juicio. Porque el rebelde piensa que son todos injustos con él. Esto no se trata así. Esto tiene que ser de otra manera. Y eso es lo que hacían los rebeldes. Justificaban y cuestionaban el juicio. Y este juicio venía de parte de Dios directamente. Directamente. En el versículo 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos nuevamente, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón:
toma el incensario y pone en el fuego, el del altar, y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Dios justamente no permite que su voz sea confundida. Dios no quería que ellos confundieran la procedencia de este juicio establecido por Él hacia los rebeldes y inmediatamente manifiesta su ira sobre los seguidores de Coré. Dios siempre dejará claro en el corazón de todos cuando es Él el que hace el juicio. Eso tengámoslo por seguro. Dios no perdona hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. Dios no perdona hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. Dios siempre ha sido misericordioso con aquel que se arrepiente de corazón, pero Dios es implacable, es justo, fuego consumidor para los que justifican su pecado. Y Dios les hizo reconocer y los llevó a rogar a Moisés y a Aarón justamente y a interceder por ellos. Por eso hicieron expiación por el pueblo. Pero el juicio de Jehová justamente termina cuando Él decide hacer, en su justicia, en su santidad y en su soberanía. Pero vemos que Dios justamente detiene su juicio solo cuando procedemos a expiar nuestros pecados, a confesarlo, a ir a Él. El arrepentimiento es la base del perdón de Dios. Y un ejemplo bien patético que encontramos justamente en las Escrituras es la parábola del hijo pródigo. Dios lo mantuvo en su juicio, ¿se acuerdan? Hasta que vino su padre, y el doctor Lucas nos dice allí, en capítulo 15 de Lucas, versículo 18 al 21, me levantaré, dijo el hijo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para que el padre fuese movido a misericordia, el hijo tuvo que hacer algo. Pero que para que el padre vaya corriendo junto a él, el hijo tuvo que hacer algo. ¿Qué fue? Pedir perdón, arrepentirse de corazón, dolerse por su pecado y aceptar el más severo juicio sobre él. Papá, no, haceme uno de tus jornaleros, porque para una persona de renombre ser eso es lo más bajo. Pero podemos ver ahí en el versículo 48 de Números 16 la misericordia de Dios. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Versículo 49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces eran casi 15.000 personas murieron ese día, en 2 días, por rebelarse a la autoridad de Dios. La misericordia de Dios se hace manifiesta, y solamente la misericordia de Dios trae paz. Cesó la mortandad, cesó. Y es verdad que la disciplina no da gusto. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro que no da gusto. Claro que no da gusto. Y todos lo sabemos que no da gusto. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia. Trae bendición, trae paz. Trae bendición a todos a los que en ella han sido ejercitados. Todos los que aquellos que experimentaron una disciplina correcta
disfrutan del gozo, disfrutan de la paz, disfrutan de eso. Y la misericordia de Dios trae agradecimiento. Moisés y Aarón justamente fueron confirmados por Dios en su lugar de servicio. Y vemos allí que el texto termina diciendo: después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Volvieron al lugar donde ellos tenían que estar, siempre, al frente. Por eso es interesante, y volvamos nuevamente a 1 Corintios, como empezamos, capítulo 10. Decía el versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí murmurar es se quejaron contra la autoridad. Pero el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, por lo tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Ahí la palabra ejemplos es la palabra que nosotros utilizamos para hablar y decimos cierto tipo, un tipo de esto. Y justamente aquí está mostrando una clase, un tipo de conducta que Dios disciplina. A eso se está refiriendo. Y estas cosas quedaron para ejemplo, para mostrar lo que sucede. Vieron que en el libro de Salmos, específicamente en el Salmo 119, se utiliza la palabra de Dios y la llaman testimonios. Vieron que es sinónimo de esa escritura: testimonio, verdad, juicio, y utiliza los testimonios. Cuando se refiere a testimonio, justamente se está refiriendo a este aspecto de las escrituras. Que en las escrituras encontramos testimonio de cosas que suceden, que hay causa y efecto. Causa y efecto. Y la causa y efecto es eso: desobediencia, disciplina, castigo de Dios. Castigo de Dios. Y de acá justamente desprendemos algunas implicaciones prácticas que nunca debemos olvidar. Que Dios trae juicio a los rebeldes por su rebelión y no perdona a los que persisten justamente en su pecado. Mas nuestra misericordia frente a los que ante Él y los suyos se humillan. Pero también Dios nunca va a dejar que sus siervos sean calumniados. En algún momento Dios va a cortar. Pero la esperanza es que Jehová, justamente el Salmos 28:8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Por eso no esperemos el juicio de Dios ante un pecado cometido. Procedamos al arrepentimiento, a la misericordia. No le des tiempo. No le des tiempo a tu corazón perverso, engañoso. No le des tiempo, porque Dios toma carta en el asunto. Dios toma carta en el asunto. Vamos a leer el Salmo 19. Versículo 9 hasta el 13. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y creo que esta es una oración que debemos imitar. Cada uno de nosotros, cada uno. No para algunos, para cada uno. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y dice, ¿quién lo conocerá? Ni vos ni yo conocemos nuestro propio corazón. Nadie, solamente Dios. Y nuestro corazón es perverso y engañoso. Y cuando hablamos con Él, nos lleva para mal camino. Cuando estás conversando vos con tu corazón, es lo peor que podemos hacer. Es lo peor. Y ahí vamos, rumbo a la rebeldía y a la soberbia. Por eso esta oración es un modelo a imitar. Que no haya nada oculto delante de ti, Padre. Que el Señor bendiga su palabra y, como Pablo decía, que sea ejemplo para nosotros también, para cada uno, desde el lugar donde estamos, la iglesia, la casa, el trabajo, porque toda autoridad, más mala que sea, Dios en su soberanía la puso ahí, Entonces, lo único que podemos hacer es confiar en su soberanía. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por estar ante tu palabra, rindiéndote adoración. Padre, encontramos una historia llena de muerte, llena de tristeza, de pecado. Y es nuestro corazón, Señor, que eso mueva la fibra más íntima de nuestro ser para darnos cuenta que tú eres el soberano, el Señor de todas las cosas. Nosotros no somos nada. Padre, queremos estar firmes, no queremos dormirnos en los laureles. Somos tentados a escuchar a nuestro corazón, somos tentados a darle rienda a nuestra carne, a nuestros pensamientos. Señor, líbranos, habla a nuestros corazones, quebranta nuestros corazones, quita todo lo que no permita, que quite, Señor, todas aquellas cosas que no nos hacen ver tu bendición, que quites todas aquellas cosas que no nos dejan crecer. Ayúdanos a tener un corazón único para ti, para que te amemos, para que te obedezcamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.